Saludos amigos de todo el mundo, hoy vamos a ver cómo grabar la voz de forma profesional, es decir, primero que nada hacer un registro completamente plano de la misma. Voy a registrar la voz lo más neutra posible, lo más pura o plana posible, quiere decir sin maquillajes. Evitando pasar primero por ecualizadores, evitando pasar por algún tipo de proceso o de compresión, y luego que tengo allí ya salvada esa toma, voy a poder empezar a experimentar. Sobre esto decir algunas observaciones. En materia de audio, como hemos visto en varios tutoriales y como se puede observar además por internet y en muchos casos por grandes expertos, es muy opinable y hay mucha gente que incluso desde el principio, desde el primer momento que empieza a grabar, sí lo hace a través de determinados procesadores, es decir, que ya está registrando desde el crudo, desde el vamos, desde el momento cero, una voz que ya tiene algo de maquillaje. Esto, por supuesto, vuelvo a repetir, es opinable. En teoría, sería mejor no hacerlo, guardar una toma por completo plana para luego sí poder hacerle diferentes tipos de procesos. Grabamos y luego maquillamos. Ya vamos a verlo. Aquí lo que les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, esto fue grabado en un volumen un poco bajo, pero esto sería como fue registrado absolutamente plano. Y para que tengan una referencia de la voz sin ningún tipo de maquillaje, aquí lo que van a observar entonces. Es bien importante señalar este tipo de detalles. Aquí lo que vemos es lo que se denomina dinámica. Voy a hacer un poquito de... porque estaba desenfocado. La dinámica es estas diferencias que existen entre el pico y el valle, entre la subida y bajada natural de la voz, que queda de alguna forma también trasuntada, registrada dentro del sistema de grabación digital. Bueno, si fuera análogo sería lo mismo, tal vez no lo pudiéramos ver registrado, pero sería exactamente igual. El tema es que luego nosotros, a través de diferentes procesos que ya se toman como algo natural, normal, pero que podrían tranquilamente evitarse, siempre y cuando uno estéticamente decidiera evitarlos. En algunos casos, esta propuesta, vamos a decirlo de esta forma, de lo que es una voz completamente sin maquillaje. Por ejemplo, cada programa tiene su línea de efectos, de plugins, los vamos a poder encontrar dentro de los distintos sistemas de grabación, desde lo que es Pro Tools, Nuendo, Cubase, Vegas, y hay una cadena de plugins que es muy utilizada que se denomina los Waves, por ejemplo. Aquí ya podríamos aplicarle un ecualizador. Estaríamos realzando una línea de graves cercana a los 80 Hz, que en general es donde la voz humana en materia de graves se podría llegar a notar. Hay también un realce aquí en la zona de medios y en la zona de agudos. Vamos a ponerle aplicar y vamos a ver cómo ya allí se modificó un poquito. Es decir, la dinámica no se ha modificado de forma mayor, pero sí lo que se ha modificado es un poco el sonido. Y para que tengan una referencia de la voz sin ningún tipo de maquillaje, aquí lo que van a ver. Y ahora veamos cómo estaba antes. Y para que tengan una referencia de la voz, tal vez la cámara, el sonido al aire, tomado en el aire de la cámara no se note demasiado la diferencia, pero ya había un determinado realce. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando empezamos ya a hacer, además de este maquillaje, vamos a dejarlo ya seteado, además de este maquillaje podemos aplicarle otros más, hay muchísimos plugins. Uno de ellos podría llegar a ser, por ejemplo, Waves R-Box Mono, que es una compresión y va a depender, por supuesto, cómo estemos manejando este compresor. Podría ser de una forma bastante sutil o agresiva. Vamos a aplicarlo. Y aquí ustedes ven cómo ha quedado mucho más arriba. Y para que tengan una referencia de la voz sin ningún tipo de maquillaje, aquí en este caso lo que está diciendo la grabación no es exactamente lo que ha ocurrido. La dinámica, de alguna forma, está bueno ver este detalle. Se ha realzado muchísimo, se ha potenciado prácticamente en todo, no existen bajadas de volumen. Eso es importante si nosotros queremos tener una grabación, una toma donde no exista esa diferencia muy marcada de volúmenes entre una cosa que sube demasiado y otra, que también es discutible, por supuesto. En la música clásica ocurre que sí hay grandes
subidas, picos y grandes bajadas. Lo que termina ocurriendo aquí es que hay un realce general, pero de todas formas hay dinámica. Van a ver cómo, por ejemplo, en otros plugins diferentes puedo hacer un trabajo sumamente agresivo donde la dinámica empieza a desaparecer. Quiere decir que empieza a quedar de una forma completamente comprimida, muy apretada, muy fuerte, y se empieza a perder la naturalidad de la voz. Voy a hacer una compresión absolutamente agresiva para que ustedes puedan notar cómo una gráfica que tiene una dinámica normal, en este caso no ha sido tocado para nada, le voy a aplicar esta compresión que es durísima y van a ver la diferencia, cómo queda. Y para que tengan una referencia de la voz sin ningún tipo de maquillaje, aquí lo que van a observar. Noten una cosa, no solamente que se está perdiendo la dinámica natural, normal, sino que se realza tanto y todo queda tan arriba constantemente, no hay prácticamente bajadas de ningún tipo, que lo que es respiraciones, ruido ambiente, cualquier otro defecto, bueno, incluso aquí se puede notar, por ejemplo, la parte de bajada, todo esto, se empieza a quedar un soplido. Es decir, que hay que tener cuidado con las compresiones que utilizamos porque va a depender mucho de la calidad de la microfonía, de la preamplificación, de la calidad acústica donde estemos registrando todo esto, y va a ser determinante entonces cada uno de esos cambios dependiendo de la compresión que le hagan. A trabajar entonces, chicos, chicas, señoras, señores, a experimentar, a buscar información, que hay muchísima en internet. Las compresiones ideales para poder lograr una voz lo más estable posible siempre se realizan con un compresor que no sea demasiado agresivo. Hay de muchas marcas, modelos, hay muchos que por supuesto emulan o están reproduciendo compresores que de verdad existen, que existen físicamente hablando y que son muy profesionales en los estudios de grabación y que dan un resultado interesante, que realzan la voz, que nos permiten lograr una mayor estabilidad, una mayor inteligibilidad en cada una de las palabras, pero no llegando a un punto tan agresivo donde todo empiece a notarse, donde cualquier cosa externa también tome un protagonismo que no era el que queríamos, y además a darle a la voz una determinada artificialidad, si se quiere, que tampoco es lo que buscamos. Esto en conjunción, o va en paralelo, o va prácticamente unido, también al trabajo que hagamos de ecualización, que no es otra cosa que realzar determinadas frecuencias y al mismo tiempo subir el volumen, porque indirectamente cuando estamos realzando frecuencias, tanto en agudos, en graves, en medios, también de alguna forma incidimos en la subida de volumen. Clic en me gusta, compartan el video, muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.